sabiendo que solamente en Él tenemos la salvación. Vamos a entonarle de todo corazón, hermanos. Sin salvación, sin tu perdón, vivir siendo diferentes, nos unes en adoración. Gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Para adorarle como siempre, para adorar de corazón. Salvador, nosotros somos esa gente de ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de
Esta alabanza me recuerda mucho a lo que dice Efesios 2:1, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos dio vida para permanecer unidos en un solo cuerpo, en un mismo sentir. Cantémosle hoy unidos esta alabanza que se titula Unidos. En este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y el mundo entonces sabrá que tú eres Dios. Unidos en su nombre, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y el mundo entonces sabrá que tú eres Dios. Y el mundo entonces sabrá que tú eres Dios. Y el mundo entonces sabrá que tú eres Dios. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor dice allá en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a entonar esta alabanza que se titula La canción del Espíritu, sabiendo que es por el Espíritu Santo que podemos permanecer unidos, alabando y glorificando el nombre del Señor, que es por su obra que nos hace en un solo cuerpo. Deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón,
nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Llénanos de ti. Amén, gloria a Dios. Apocalipsis 5:12 dice, 5:11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Sabemos que esperamos ese día en el que podamos estar juntamente con ese gozo de alabarle, pero hoy también es un día de glorificarle unidos a gran voz, sabiendo que es solamente por su obra. Vamos a entonar esta alabanza que se titula Entra en la presencia. Entra en la presencia del Señor con gratitud, te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud, te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Cristo, nombre sin igual. Nombre sin igual. Nombre
ese lugar con nuestro hermano que presigue. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. El estar aquí al frente ayuda para ver qué es lo que están haciendo ustedes, hermanos que están allá atrás. Y no puedo dejar de notarlo y no puedo dejar de decirlo. Es muy gratificante ver cómo están alabando al Señor, y no se fijen si tienen una mala voz. No es cierto eso de que van a comprar el equipo ese y van a cantar bonito. Lo cierto es que al Señor no le interesa si cantamos bien o cantamos mal o si tenemos una mala voz. Lo que al Señor le interesa es la alabanza que viene del corazón. Le dejo el tiempo a nuestro hermano. Buenas tardes a todos. Me da gusto ver a algunos hermanos. Antes de empezar, había considerado lo que dijo Juan Pablo de que vamos a cantar bonito. Me gusta. Pero hay algo bien bonito, hermanos. Dice el Salmo 133, si lo podemos decir de memoria, espero que no me falle y ayúdenme ustedes. Mirad cuán bueno, delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Los cantos que entonamos hablan de esa unidad, de estar en armonía. Y una armonía es un término musical. Una armonía se compone por diferentes notas, como somos nosotros. Unos cantamos grave, otros agudos y otros muy grave, ¿va? Pero esa armonía, en esas notas, cuando se unen, producen un sonido especial. Y si en nuestro corazón hay armonía y contacto con nuestro Dios, nuestra voz es hermosa delante de Dios, ¿verdad? Perdón por lo sentimental. Entonces ese es el gozo de poder alabar a Dios, porque especialmente cuando decía el hermano, pues ver sus caras, ver su actitud, ver la manera que lo hacen, eso es lo que cuenta, que venga del corazón, que lo hagamos con todo nuestro corazón, no nada más con la voz, sino que venga del corazón, porque si nada más con la voz es como dice la carta de Corintios, somos como metal que resuena, ¿verdad? Nada más, címbalos que resuenan, que solamente emiten un sonido, pero no hay nada. Pero cuando viene del corazón, llega hasta la presencia de Dios y Dios es glorificado. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos das por medio de los cantos. Gracias por el tiempo de adoración que nos das, Señor, a través de los cantos. Pero especialmente, Señor, porque hoy podemos venir hasta tu presencia, adorarte todos los días, cada día de nuestra vida, en nuestro diario vivir. Porque, Señor, por medio de Cristo, cada uno de nosotros tenemos esa bendición de poder llegar hasta tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú estás en nuestra vida. Gracias por este momento que nos das. Rogamos que bendigas tu palabra, que me ayudes para compartir tu palabra y que esta palabra quede en nuestro corazón. Gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, ya nuestro hermano nos hizo favor de leer este pasaje y así que leemos
el primer versículo nada más, en Romanos capítulo 15, versículo 1. Dice así, Romanos 15, 1, y ya después vamos a seguir meditando en lo demás. Dice así, todos juntos: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? Muy bien. En el mundo en el que vivimos, hermanos, en este tiempo especialmente, se está promoviendo algo que a lo mejor se ha promovido en otros tiempos, pero más en estos tiempos se está promoviendo mucho acerca de los derechos humanos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que como ciudadanos en el caso de nosotros mexicanos, tenemos derechos, y cada uno de nosotros tiene esos derechos que puede usar y que puede hacer válidos. De hecho, nosotros tenemos una constitución que es un conjunto de leyes que nos hablan de los derechos que protegen nuestra integridad como individuos. Y podemos hacer uso de esos derechos porque somos ciudadanos, ¿verdad? Mexicanos. Pero cuando hablamos de derechos, hermanos, es bueno que pensemos también en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en la palabra de Dios nos enseña especialmente que sí, todos tenemos derechos y debemos respetar el derecho de nuestro hermano. Pero la palabra de Dios también nos enseña que por encima del derecho está el amor de Cristo. Por encima de cualquier derecho debe prevalecer el amor de Cristo. Nosotros normalmente reclamamos nuestro derecho, es mi derecho, pero en la palabra, en lo que vamos a meditar en este momento, nos va a llevar el apóstol Pablo a pensar en cuanto a que sí, yo tengo derechos, pero por amor a mi hermano yo cedo a mi derecho por mostrarle amor y no ser tropiezo para él. Ese testimonio me lo da el mismo Señor Jesús, quien siendo Dios y teniendo una posición muy alta y con todo el derecho, Él se humilló y se bajó para enseñarnos cómo por amor dio su vida por nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nosotros podemos, hay una gran bendición y ponemos en práctica ese amor de Dios que está en nuestra vida como cristianos. Entonces hay un resultado bueno, un resultado donde yo cedo a mis derechos por amor a mi hermano para no hacerle tropiezo. Yo obedezco a Dios por medio de su palabra conforme al ejemplo de Cristo, y al vivir en ese ejemplo de Cristo y poner en práctica el amor por encima de mis derechos, yo puedo bendecir a mi hermano y puedo a través de ello darle la gloria a quien merece la gloria. ¿Quién merece la gloria, hermanos? Dios. Y eso es lo que dice el último versículo que nuestro hermano nos dijo, estando en esa unidad. Dice el versículo 6, para que unánimes, ¿cómo dice? Para que unánimes a una voz glorifiquéis ¿a quién? A Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso, ¿verdad? Es hermoso decirlo, pero el vivirlo tiene sus bemoles. Porque el vivirlo realmente nos es difícil. El apóstol Pablo nos empieza diciendo en nuestro pasaje cómo debemos vivir nuestra vida. Y nos dice el versículo: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Quién es fuerte aquí espiritual? ¿Quién se considera fuerte? No quiere levantar la mano porque todos se consideran débiles, ¿verdad? Tienen que soportar a mí.
Todos nos tenemos que soportar. Algunos hermanos, el apóstol Pablo nos comparte esto porque algunos hermanos en aquel tiempo había una práctica en la que algunos pensaban que el comer carne era malo, y algunos que decían, pues yo no quiero ofender a Dios, y eran débiles, decían, no, yo prefiero comer verduras. Hoy hay veganos, ¿ah? Entonces el Señor les dice a los hermanos, especialmente, que aquellos que son fuertes y que sí, que no es problema que puedan comer ciertas cosas o participar en ciertas cosas, que aunque ellos tienen ese derecho, que por amor a su hermano no lo hagan, para que puedan edificar la vida de su hermano, porque ese es el propósito. Y para poder edificar la vida de nuestro hermano, realmente para poder hacer esto nos es difícil hacerlo, porque en nuestra humanidad somos, ¿cómo somos? Egoístas. Tenemos que reconocer. Pero como el amor de Dios está en nosotros, cuando Cristo está en nosotros y su Espíritu está obrando en nosotros, entonces nosotros sí podemos hacer eso, porque el Señor mismo con su Espíritu nos ayuda a poder soportar a nuestros hermanos y soportar a los débiles. Y eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, nosotros podemos vivir una vida que sea de bendición a nuestros hermanos cuando aprendemos a negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. El Señor mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. ¿Y qué dice? Niéguese a sí mismo, ¿y qué? Y sígame. El Señor de por sí nos ha dicho que si queremos seguirle, tenemos que hacer algo. Lo primero que tenemos que hacer, negarnos a nosotros mismos. Y el versículo 1 y 2 nos dice, así que los que somos fuertes tenemos ese deber, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. El apóstol Pablo nos está diciendo que si tú eres fuerte espiritualmente, tu deber es velar, estar pendiente por la vida espiritual de tu hermano. Es decir, que cada uno de nosotros debemos de preocuparnos por la vida espiritual de nuestro hermano en Cristo, y debemos demostrarle amor, debemos demostrarle paciencia aún en su flaqueza espiritual. A veces eso nos es difícil. Así que si tú te consideras fuerte, si tú piensas que yo ya soy fuerte espiritual, el Señor te dice y nos dice a cada uno de nosotros, soporta a tu hermano que es débil, viviendo una vida abnegada de tal manera que tu vida pueda ser una vida que aporte bendición para la vida de tu hermano. Y bueno, como ya les dije esto, para poder vivir este estilo de vida solamente necesitamos el Espíritu de Dios, porque nosotros la verdad no hay eso que podamos querer soportar. Es Cristo en nosotros quien nos ayuda a vivir una vida de tal manera que se pueda ver el fruto del Espíritu de Dios, el fruto de Cristo en nuestra vida, y podamos mostrar amor al hermano y no vivir para nosotros mismos. Y esto es vivir una vida abnegada. Si tú eres maduro, estás en ese deber de vivir una vida abnegada. Una persona abnegada, hermanos, ella es aquella que está dispuesta a sacrificar sus propios intereses por amor
al prójimo, al hermano. Y la palabra soportar significa cargar, llevar, tomar sobre sí. O sea, ponte en su lugar del hermano, ¿verdad? Ponte en su lugar de ese hermano a veces, híjoles. No, yo no quiero estar en ese lugar, podemos decir. Cargar, llevar, tomar sobre sí la carga de otro, y eso es hacerlo por amor. Cuando tú ves a tu hermano y que necesitas ese apoyo, tú tienes que meter ese hombro. Esta palabra es la misma palabra que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él iba hacia la cruz, ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 17, nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que padecer por nosotros, y nos dice lo siguiente: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota. ¿Qué hizo el Señor? Cargó su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor cargó su cruz por nosotros. Él tuvo que negarse a sí mismo. Él tuvo que negarse y tuvo que descender de su trono, de su gloria. Estaba en la presencia de Dios, gobernando allá en el cielo, y Él tuvo que bajar por amor a nosotros. Tuvo que ir a esa cruz y morir, y de esta manera se negó a sí mismo y nos mostró su amor. Ahora, por medio del apóstol Pablo, nos está haciendo esa invitación, que tú que eres fuerte, aprendamos a negarnos a nosotros mismos, aprendamos a cargar, a soportar, a cargar esa debilidad de nuestros hermanos, y que podamos negarnos a nosotros mismos, soportarnos unos a otros en nuestra debilidad, porque todos también tenemos debilidad, aun cuando nos creamos que somos fuertes. Esta es la misma palabra que el apóstol Pablo nos dice cuando él habla ya en Gálatas capítulo 6, versículo 2, de que nosotros debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y es que a veces las cargas son muy pesadas. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? La ley del amor. Sobrelleva la carga del uno de los otros. Y cuando está diciendo esto, es que mira, cuando tú ves a tu hermano que está cargado, que está en esa situación, que esa carga que él tiene lo está ahogando, lo que tú tienes que hacer es acercarte y tomar esa carga en tu hombro y ayudar a tu hermano, porque de eso se trata. Niégate a ti mismo. ¿Quieres ser de bendición para tu hermano? Niégate y bájate hasta donde tienes que bajar. Condesciende con tu hermano. Si tú piensas que no está tu hermano a ese nivel, condesciende con tu hermano, bájate y ayuda a tu hermano, y ayudémonos unos a otros. Pero como dije, el problema de nuestro tiempo es que, y especialmente más, cada vez que avanza más acerca de la venida del Señor, o cuando ya va a venir el Señor, los hombres se han vuelto más egoístas, más amadores de sí mismos, muy egocéntricos, pensando solo en sí mismos. Y es difícil mostrar ese amor a los hermanos, y eso también afecta dentro de la iglesia. Pero sin embargo, si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él nos permite ver esas cosas, esas debilidades, y nos pone en nuestro corazón esa compasión para poder nosotros ver la necesidad de nuestro hermano, y también nos pone esa fortaleza
para seguir soportando a nuestro hermano y ayudarle en esa carga que le está ahogando. Tú, mi hermano, tú y yo tenemos esa invitación por medio del apóstol Pablo para que sobrellevemos las cargas los unos a los otros y no busquemos agradarnos a nosotros mismos. Porque como les digo, a medida que pasa el tiempo, la gente se está volviendo más egocéntrica. Y nosotros mismos hemos provocado eso. Porque ya no les enseñamos ya las familias ya no les enseñan a los hijos el respeto, el amor, la humildad. No, los dejan crecer como con la televisión, con los celulares. Y somos bien egocéntricos. Y las generaciones que vienen son egocéntricas, amadores de sí mismos. Y bueno, en otra ocasión hablaremos de esto, cómo será esos tiempos, ¿verdad? Así que no busquemos agradarnos a nosotros mismos, sino que el apóstol dice que no busquemos agradarnos a nosotros mismos, sino que por encima de esto busquemos poner el amor de Cristo por encima de estas cosas. La invitación es que nosotros miremos a los que están a nuestro alrededor, para que nuestra propia vida pueda ser de bendición a la vida de tu hermano que está delante, detrás, en donde tú estés, que tu vida sea de bendición y de testimonio. Es decir, que tú puedas animar a tu hermano, que tu vida pueda animar a tu hermano, y no se siente mal que a veces su vida no ha podido impactar la vida de su hermano. ¿Usted no se siente mal que su vida como padre no ha impactado la vida de sus hijos? Porque debemos animarnos unos a otros y debemos poner en práctica el amor de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, dice que amonestéis a los ociosos. Es por amor, ¿verdad? ¿Qué dice que tenemos que hacer? Amonestar a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Hay personas así? ¿Verdad que sí? Que sostengáis ¿a quiénes? A los débiles. Siempre hay. Y que seáis pacientes. ¿Para con quién? Para con todos. Para conmigo también. Hermanos, Pablo deseaba que los hermanos que son fuertes y que ya son fuertes y que tienen muchos años de conocer de Dios y conocen la palabra, se preocupen porque su vida pueda ser de bendición a esos hermanos que apenas están empezando y a esos hermanos que aún, a pesar de que tienen mucho tiempo, siguen siendo débiles. Pablo desea eso. Pero ¿cómo se logra esto? Negándonos a nosotros mismos. No nos podremos negar a nosotros mismos si no es con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y lo segundo que podemos ver de esto, si quieres que tu vida sea de edificación para tu hermano, tienes que pensar que tu vida debe ser una vida que construya la vida de tu hermano. Dice el versículo 2: cada uno agrade a su prójimo lo que es bueno. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para edificación. Dios te ha dado muchas bendiciones en tu vida, hermano. Y dentro de las bendiciones que te ha dado, aún te ha dado dones que Dios ha puesto en tu vida para que con tu vida tú puedas edificar a tu hermano. No te agrades a ti mismo, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Agradar al prójimo no tiene que ver con complacerle en todo, porque ya en el versículo anterior les está diciendo que amonestéis a los ociosos, ¿verdad? No vaya a decir a alguien: hermano, pero ¿por qué me dice eso? Pues
Si no tiene que agradarme a mí, pues exactamente, porque quiero que veas lo que dice la palabra y que tú seas un hombre de Dios y puedas crecer, y por amor yo te puedo ya, invitar a que puedas crecer. Así que agradar al prójimo, hermano, no solo complacer al hermano en lo que él quiera, sino más bien hacer todo aquello que pueda edificar su vida. Por ejemplo, usted tiene un hermano que es un hermano que es débil en su administración, ¿verdad? Cobra su sueldo y hoy lo cobró y mañana ya no tiene nada. Y después va a buscar a ver quién le presta para salir la quincena. Y como su hermano es débil, usted dice: hermano, ya no tengo. Oye, si ayer fue quincena. Sí, pero se me juntaron los gastos. ¿Cómo puedes ayudar a tu hermano que está en esa situación? Pues acércate a él y enséñale que Dios provee, pero también nos da la sabiduría para saber administrar. Y que eso que Él te dio, porque eso que Él te dio, tú debes saber administrarlo para la gloria de Dios y cuidar. Porque eso de pedir prestado y pedir prestado y pedir prestado, también Romano dice que no debáis nada a nadie sino el amor. El amaros el uno al otro. Entonces, mis hermanos, tienes que ayudar a tu hermano en aquello que le puede edificar. Es decir, que nuestra vida, en vez de serle de tropiezo y que tú le critiques, eres un hermano mal que gastas en lo que no debes gastar, dile, hermano, dile en esas palabras: Dios es el que te ha provisto esto y tú eres el que tienes que administrar. No le critiques mucho, porque a lo mejor así es su estilo de vida, sino más bien ayúdale. Pero hay a veces algunos que no se dejan ayudar, ¿verdad? Así que tu vida, hermano, debe ser una vida que edifique, no una vida que traiga tropiezo. Y busca que tú y tu hermano le puedas ayudar, no criticándole, sino más bien ayudándole. Porque cuando tú buscas ayudarle con amor, vas a contribuir para que haya esa paz entre tú y tu hermano, y esa paz también en el Señor, en la vida de cristianos, en la vida de hermanos, va a haber esa paz. En la carta a los Romanos nos dice, en el capítulo 14, versículo 19: así que sigamos, dice, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué tenemos que seguir? Todo aquello que contribuye a la paz y todo aquello que contribuye a esa mutua edificación. Tu vida me edifica como mi vida te edifica. Hoy me da gusto ver la iglesia llena, puedo decir, y eso a mí me edifica, me llena de gozo. Y el escuchar la palabra a ustedes les llena de gozo, porque es la palabra del Señor. Pero es una edificación mutua. Y eso queremos, que sean edificados. Pero tu vida debe edificar no solo aquí, sino también allá afuera. Que tu vida, tu testimonio, lo que ven que tú haces, cómo te administras, cómo vives, cómo decides tus cosas, que tu vida pueda contribuir para el bien de tu hermano. Aconséjale. El estilo de vida que llevamos, hermanos, bien puede edificar a tu hermano o puede destruir la vida de tu hermano. Si tú eres un hermano que con tus comentarios, que con tus acciones, que con lo que tú haces, lejos de traer una edificación y no estás buscando la edificación, vas a destruir la vida de tu hermano. Pero si con buenos consejos de la palabra de Dios, el acercarte con amor, el orar con tu hermano,
le vas a buscar edificar, entonces vas a construir para esa mutua edificación, esa paz. Porque nosotros no estamos llamados para destruir, sino para edificar. Dice en Romanos 14:20, en la primera parte: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y eso era que cuando los hermanos decían, bueno, yo estoy en mi derecho, y en mi derecho yo puedo hacer lo que yo quiera, además yo soy maduro espiritualmente, y no importa que esto que haga le afecte a mi hermano. Sí, estás en tu derecho, pero por encima de tu derecho debe prevalecer el amor de Cristo, porque solamente así vas a poder edificar la vida de tu hermano. Si tú decides poner por encima de tus derechos antes el amor, si tú no decides en ese caso poner por encima de tus derechos antes el amor, puede ser que la vida de tu hermano se destruya. Pero si tú decides poner el amor por encima de tus derechos, entonces vas a contribuir a la edificación de la vida de tu hermano. A veces nosotros podemos decir, pues es mi derecho. Piensa, mi hermano, muestra el amor de Cristo. Y qué difícil resulta eso, ¿verdad? Pero eso es lo que dice el Señor. Niégate a ti mismo y busca construir, edificar con tu vida. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, el ejemplo nos lo ha dado el mismo Señor. Versículo 3 y 4 dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, si nosotros necesitamos un ejemplo vivo para seguir, para vivir ese estilo de vida, de negarnos y buscar una vida que edifique, esa vida nosotros la podemos ver y como un gran ejemplo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nunca vivió para agradarse a sí mismo. Nosotros muchas veces vivimos para esas cosas en nuestra humanidad, pero Él no vivió para agradarse a sí mismo, sino que Él, como les dije, siendo Dios, estando en su trono allá en el cielo, Él descendió hasta abajo, fue condescendiente con nosotros, pero no siquiera a nuestra posición de hombre, no, sino más abajo de nuestra posición de hombre, humillándose hasta abajo, haciéndose hombre, como dice Filipenses, y muriendo en la cruz. O sea, y no murió en cualquier muerte, sino fue una muerte de cruz. Los que morían, los peores hombres de aquel tiempo, los peores criminales de aquel tiempo. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 dice, y nos dice que eso debe haber en nosotros, porque ese es nuestro ejemplo a seguir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir, ese deseo, eso que Cristo sintió, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no vivió para sí mismo. Cristo nos da un ejemplo de poder vivir por amor a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese gran ejemplo. Como dije, Él dejó su trono para venir a este mundo. Él se hizo hombre para dar su vida. Pero para dar su vida, ¿por quién? ¿En favor de quién? En favor de nosotros. Él dio su vida en favor de nosotros.
Así que no hay otro ejemplo mayor que podamos seguir que el que nos está diciendo el mismo apóstol Pablo: haya en vosotros este sentir. Si tú eres cristiano, que haya en ti este sentir. Porque si Dios, siendo Dios, teniendo todo el poder, decidió descender y hacer todo esto por amor a nosotros, ¿por qué nosotros, siendo quienes somos, no queremos descender ni vivir una vida en amor a nuestro hermano? ¿Somos mayores? ¿Mayores que Dios? No, nunca, ¿verdad? Por eso Cristo nos ha dado ese ejemplo de que siendo rico se hizo pobre, dice 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre? Por amor a nosotros, siendo rico, para que con su pobreza fueseis enriquecidos. Por encima de su derecho estaba el amor, y vivió siempre para hacer la voluntad de su Padre. Él no dijo: yo voy a hacer mi voluntad, porque usted conoce la voluntad de Dios, pero a veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Tenemos nuestros propios proyectos que queremos de vida y decimos: pues es mi vida, yo decido lo que yo quiero. Pero tú debes decidir conforme a la voluntad de Dios y de lo que Dios pide de ti. El Señor Jesús dijo allá en San Juan capítulo 8 29: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo siempre? Lo que a su Padre le agrada. Tú y yo somos llamados a hacer esa voluntad de nuestro Padre y agradar a nuestro Padre. Cristo tuvo que morir por nosotros en la cruz, porque como nos dice esa segunda parte, esa parte del versículo 3, como está escrito: los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Eso es el Salmo 69:9. Y eso nos está hablando, hermanos, que Cristo tuvo que cargar, tuvo que soportar, tuvo que llevar sobre sí todos los pecados de la humanidad, el odio de la humanidad, el odio que la humanidad tenía hacia Dios, fue cargado en el sacrificio de Cristo ahí en la cruz. El apóstol Pablo nos menciona esto, hermanos, para que nosotros veamos que cómo el amor de Dios se muestra desde el Antiguo Testamento, y mencionando que en Cristo nosotros tenemos esa gran bendición de que Él nos ha ayudado siempre y nos ha dado esa redención y esa fortaleza para que nosotros podamos vivir como Él vivió, porque Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. Desde el Antiguo Testamento está predicándonos de Cristo y nos está hablando que su muerte fue una muerte en favor de nosotros. Los vituperios y la maldición que le tocaba a la humanidad, Él la soportó, y Él la soportó por amor. Tú y yo somos llamados a vivir una vida de amor, porque la muerte de Cristo es el mayor ejemplo de amor que fue mostrado para la humanidad, por lo cual tú tienes que mostrar ese amor para tu hermano. Desde el Antiguo Testamento, hermano, podemos ver que tenemos esperanza de poder vivir una vida como Cristo. Dice el versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza.
la palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento, lo que nos ha dicho el apóstol Pablo, es lo que nos llena nuestro corazón de esperanza, de consuelo, teniendo esperanza que en Cristo, hermanos, que Cristo es el que puede llenarnos de su paciencia, que Cristo es el que nos puede llenar de fortaleza, nos puede llenar de amor para lidiar con las flaquezas en la vida cristiana, para lidiar con las flaquezas, con las flaquezas y con los problemas que nuestros hermanos lidiar con las flaquezas y con nuestros hermanos débiles que a veces nos hace difícil de soportar. Es Cristo quien que te da esa paciencia, es Cristo quien te da realmente ese amor, es Cristo el que te da esa fortaleza para que tú puedas soportar, para que tú puedas aguantar y tú puedas seguir aún soportando a tu hermano, y que tu vida pueda ser de bendición para tu hermano, pero también tu vida pueda ser una vida que glorifique a nuestro Padre Celestial. Nosotros, hermanos, en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr, pero ahorita hace un momento hemos cantado muchos cantos que nos hablan de esa unidad, de ese amor, de ese caminar juntos, ¿verdad? Pero en nuestro caminar juntos sabemos que hay debilidades que tenemos que soportar, pero el único que nos puede ayudar es Cristo Jesús, y podemos vivir una vida negada, y podemos vivir una vida que construye la vida de nuestro hermano, y podemos tener un ejemplo que nos da esperanza de que podemos lograrlo porque Cristo hizo eso por nosotros. ¿Cuál es el resultado final de esto? Versículos 6, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia, dice, y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice, para que unánimes a una voz, ¿qué tenemos que hacer? Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este Dios, nuestro Dios que nos testifica la palabra desde el Antiguo Testamento, nos dice que nos da la paciencia, nos da la consolación, para que, dice, os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿En quién? En Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que unánimes es una sola ánima, un alma. ¿Qué tenemos que hacer? Glorificar a nuestro Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ese debe ser nuestro sentir, ese debe ser nuestro propósito. Nunca buscar en nuestro propio egoísmo, nuestra propia gloria, no vivir para nosotros mismos, sino estamos aquí, y tu vida, hermanos, y tu vida, la vida que Dios te ha dado, ¿sabes cuál es el propósito por el cual te dio esa vida? Para que glorifiques a Dios, y para que glorifiques a Dios haciendo su voluntad. Y si tú sabes cuál es la voluntad de Dios y no la haces, pues entonces estamos en contra de lo que Dios dice. Pero nosotros somos llamados a glorificar a Dios. Cuando nosotros podemos vivir en esa hermandad, en ese soportarnos unos a los otros, en ese amor que podemos tener los unos a los otros, entonces puede haber esa unidad. ¿Y por qué oró el Señor Jesús allá en San Juan 17, hermanos? Para que sean, ¿qué? Uno. ¿Y para qué oró? Para que sean uno, para que cuando ellos vayan y compartan el evangelio, su vida misma testifique de Cristo. Cuando hay unidad en la iglesia, entonces hay unidad en ese propósito que tenemos, que Dios nos ha dado.
hay un mismo sentir entre los hermanos, hay un apoyo mutuo en cumplir el propósito de la iglesia, el propósito de Dios. Esto fue la experiencia, hermanos, que tuvieron los hermanos en la primera iglesia. Ellos tenían ese sentir, ese amor, esa preocupación, el vivir para el otro. Y no quiero decir que no tuvieron problemas, porque sí los tuvieron. Pero cuando vemos sus vidas, que vivían en esa armonía, en ese gozo, pudimos ver el favor de Dios que estaba con ellos, porque ellos llegaron a preocuparse por hacer bien en la vida espiritual de su hermano, a tal grado de que en Hechos capítulo 2 versículo 42 vemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión en la doctrina de los apóstoles, en el ¿qué? En el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había un amor, pero un amor que realmente se mostraba en todas las áreas, Cuando vivimos una vida en favor de nuestro hermano, entonces juntos podemos cumplir el propósito que Dios ha dado a su iglesia. Y tú y yo somos llamados a cumplir ese propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios dio a su iglesia? ¿Cuál es la encomienda que Dios dio a su iglesia? Proclamar el evangelio, ¿verdad? ¿Tu vida está proclamando el evangelio? Necesitamos proclamar el evangelio. Por eso el apóstol Pablo nos está llamando a que vivamos vidas en favor de nuestro hermano, buscando ser de edificación en la vida espiritual de nuestro hermano, siguiendo el ejemplo de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en esa unidad, porque solamente en esta unidad nosotros podremos cumplir el propósito de Dios. Y juntos, ¿qué vamos a hacer? Glorificar a nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que tenemos que buscar, mis hermanos. Eso es nuestro propósito. Así que unámonos, aunque somos diferentes, y como dije al inicio y hablando de eso, de ese pasaje, somos diferentes, pensamos diferentes. Uno es do, otro es re, otro es mi, otro es ¿qué? Fa, otro es sol, otro es la, otro es si. Notas diferentes, pensamos diferentes. Pero cuando nos unimos en dar una nota, en dar un acorde, y se coordinan las notas que son para ese acorde, emitemos un sonido hermoso que es agradable para cualquiera, especialmente para Dios, y ese sonido aún llega a la vida de la gente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué dice? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso buscamos, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites este momento tan especial de que podemos meditar en tu palabra. Señor, perdónanos porque muchas veces, lejos de mostrar amor, reclamamos nuestros derechos. Lejos de buscar edificación, en ocasiones hemos destruido. Lejos de seguir el ejemplo de nuestro Señor, hemos seguido el ejemplo del mundo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a vivir para tu propósito. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos que Cristo sea el que motive nuestros corazones y que seamos todos en un mismo sentir y podamos cumplir el propósito por el cual nos has puesto en este lugar. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno